Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Cuando las personas cometen un error o un pecado, es normal que le dé así como una pena, una vergüenza, y como que uno quisiera esconderse de Dios, ¿no? Esta reacción inmediata suele desencadenar en la mente toda una cantidad de pensamientos que se revuelven y que convierten a la mente en un verdadero campo de batalla. Pensamientos van, pensamientos vienen, agobiando y causando un estrés que puede llegar a afectar seriamente nuestra salud, tanto física como mental. Este patrón de querer evadir y sentir vergüenza no es nueva. De hecho, su origen se remonta al primer pecado de la humanidad. En Génesis 3, versículo 8, la Biblia dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva, después de desobedecer, después de que cometieran el primer pecado de la humanidad, se sintieron indignos, se sintieron sucios y solos en su laberinto, ¿no? El miedo y la vergüenza los hicieron huir de quien antes se acercaban con toda la confianza del mundo. Esa fue la primera vez que un ser humano sintió el peso de una conciencia manchada por el pecado. Aunque esa sensación es algo que cualquiera pudiera sentir, los cristianos de hoy no deberíamos vivir con ese peso. Vivir sin eso es posible si entendemos bien qué es la justicia de Dios y en qué administración divina es que estamos ahora. Entender este cambio de administración es clave para quitarnos cualquier culpa que nos esclaviza. Antes, la justicia de Dios estaba ligada a cumplir estrictamente la ley de Moisés. Y por supuesto, antes de que se diera la ley de Moisés, pues existían leyes, sí existían leyes, pero no escritas. Existían leyes que se pasaban de boca en boca eh, por los patriarcas, pues, que todas estas leyes finalmente se llevaron y se condensaron en esta ley de Moisés y quedó establecida así. Esa ley era un conjunto de mandamientos estrictos que definían la relación entre Dios y su pueblo. Deuteronomio 6:25 establecía: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Por otro lado, la desobediencia traía consigo una maldición, como advierte Deuteronomio 28:15. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La ley de Moisés no era tan solo los 10 mandamientos, como cree mucha gente. No, no. Era algo mucho más grande. Era un compendio de más de 600 reglas y estatutos. Con todo esto, bueno, uno se pregunta, ¿y quién iba a cumplir cada cosa en la ley y obtener de esa manera la justicia de Dios? Bueno, pues la respuesta era simple: nadie. Es que la ley se dio para que la humanidad se diera cuenta hoy de que era imposible salvarse y justificarse por mérito propio. La idea era que entendiéramos que necesitamos un Salvador. Sin embargo, a lo largo de la historia hubo gente que, a pesar de la ley, sí alcanzó la justicia de Dios. El capítulo 11 de Hebreos, que le dicen el Salón de la Fama de la Fe, muestra que gente como Abel, Enoc, Noé y Abraham no fueron justificados por sus obras o por el cumplimiento de la ley. Su justicia no provino de su perfección ante la ley, sino de creer y confiar completamente en Dios. El versículo 7 de ese capítulo lo explica bien claro. Por la fe, en este caso,
significa creencia. Por la creencia, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, con respeto, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, por esa creencia, condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí sí significa fe, en la palabra pisti, que viene por la fe. La ley de Moisés fue como un maestro o un tutor que preparó a la gente para algo mucho más grande. Solo hubo una persona en la historia que pudo cumplir cada punto, cada coma, cada letra en la ley sin fallar. Jesucristo. Él mismo lo afirmó en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y la palabra que usó para cumplir es en griego pleró, que significa completar o hacer completo. Jesús no vino a borrar la ley, sino a llevarla a su plenitud, a completarla de tal manera que su propósito se cumpliera en él, para abrirle paso a una nueva ley, la ley del amor, que es la que tenemos hoy en día en esta administración. Esta nueva administración, conocida como la administración de la gracia, arrancó cuando el Espíritu Santo fue derramado en Hechos 2 y va a durar hasta que Jesucristo vuelva por su iglesia. Con este nuevo pacto, el significado de la justicia de Dios cambió por completo. Ahora, la justicia no es algo que uno se gana con esfuerzo, tratando de cumplir o teniendo que cumplir estrictamente con cada cosa en la ley, sino que es un regalo que Dios nos dio. La justicia de Dios hoy día es la justificación que Él nos da, por medio de la cual nos podemos presentar ante su presencia sin conciencia de pecado, culpa o condenación. Esa es la justicia de Dios hoy día. Uno no se gana esa justificación con cumplir la ley, sino con confesar a Jesucristo, como dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ves? Lo que hizo Jesús es la base de nuestra justificación, librándonos del yugo opresor de la ley mosaica. Romanos 10:4 lo resume de una manera poderosa, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entender que Cristo nos redimió es vital para vivir sin la opresión de la condenación. La RAE, o la Real Academia, define redimir como rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. También significa librar de una obligación o extinguirla. Nosotros éramos esclavos del pecado y el precio de nuestro rescate fue, imagínense, nada más y nada menos que la sangre de Jesucristo. Gálatas 3:13 lo confirma. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Imagínate que tienes una hipoteca sobre tu casa y que no puedes pagar y el banco está a punto de quitártela. Te la pasas estresado, angustiado y de repente te llega una notificación del banco diciéndote que tu deuda está saldada por completo. ¿Qué? ¿Vas a seguir en ese estado de desespero? ¿O simplemente te vas a gozar y vas a disfrutar tu casa? ¿Ah? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Cuando uno asimila esta verdad, entiende que ya no tiene ninguna deuda pendiente. El sacrificio de Cristo pagó nuestra cuenta por completo. Por eso podemos acercarnos a Dios con la certeza de que somos aceptados y justificados, no por nuestras obras,
no por nuestra, ni siquiera por nuestra creencia, sino por la fe de nuestro Señor Jesucristo, como dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Este entendimiento nos abre la puerta a una vida abundante, llena de promesas que Dios ha puesto a nuestra disposición. ¿Tenemos derecho a una buena salud? ¿A prosperidad? ¿A tener un buen trabajo? Claro que sí, claro que sí. Todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición en su palabra es nuestro por derecho, porque Jesucristo ya lo consiguió para nosotros con su sacrificio santo. Hace más de 2000 años, Él ya lo logró por nosotros, sin importar lo que sintamos, sin importar lo que la gente diga, sin importar qué pensamiento negativo venga a nuestra mente. Ya Jesucristo lo logró para nosotros y ya lo tenemos y eso nadie nos lo puede quitar. Después de haber sido redimidos, la batalla no se acaba. El enemigo, el diablo, intentará hacernos caer en condenación cada vez que cometamos algún error, algún pecado, pero no podemos dejar que lo haga. Aunque Dios no quiere que nosotros pequemos, Él sí conoce nuestra naturaleza imperfecta. Eclesiastés 7:20 nos recuerda, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El hombre justo es el hombre como tú, que ha sido justificado, que inclusive que dice, haga el bien, o sea, que inclusive que esté haciendo la palabra, que ande en el buen camino, es susceptible de pecar. Por eso, con su infinito amor, Dios nos dejó una solución perfecta. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si has pecado, no caigas en condenación. Simplemente búscalo en oración y con un corazón arrepentido y pídele perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no solo te va a perdonar, sino que en ese mismo momento se va a olvidar de eso. Nuestro abogado va a interceder por nosotros ante el Padre, garantizando que el perdón sea completo, que no quede nada. Vivir con la justicia de Dios es vivir en la libertad que Cristo ganó para nosotros. Gálatas 5:1 nos exhorta a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. La voluntad de Dios es que vivamos en el Espíritu para no hacerle caso a los deseos de la carne que le ponen freno a la vida en el Espíritu. Al entender que tenemos la justicia de Dios, la culpa y la condenación no tienen nada que hacer en nuestra vida. Vivimos no bajo el peso del fracaso, sino en la gracia que nos permite pararnos y caminar en la victoria de Cristo. Para terminar, mis hermanos, les dejo la siguiente reflexión. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús.